Bienvenidos al estudio de la lección número 2 del tercer trimestre del año 2026. La lección titula El mensaje de la cruz. Te doy la bienvenida a este estudio que comienza en este momento. Hola a todos, Dios les bendiga grandemente. Vamos a orar. Antes de comenzar con este estudio maravilloso, te invito a que puedas cerrar tus ojos para hacer juntos una oración. Querido Dios, te damos gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Rogamos que nos des la inteligencia y la sabiduría para comprenderla y que pueda quedar grabada en cada una de nuestras mentes. En el nombre de Jesús, amén. Bien, familia, vamos a abrir la palabra de Dios en nuestro versículo para memorizar, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que a la letra dice: El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Inicialmente debemos mirar algo muy importante: el significado de la cruz. ¿Qué era la cruz para los romanos? Según un historiador llamado Cicerón, él nos habla acerca de lo que fue la cruz. Este escritor, a su vez también orador romano pagano, hablaba acerca de la cruz como una de las cosas más horrendas, un objeto muy despreciable para los romanos. Y precisamente Pablo llega con un mensaje exaltando la cruz, el mensaje de la cruz. Y la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo número 1, versículo 18, que la cruz o el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que se salvan. Pablo llega con este mensaje para exaltar el sacrificio de Cristo Jesús, que había sido para muchas personas menospreciado debido a que Jesús había muerto en la cruz. Para los romanos y la mayoría de personas no era algo tan valioso, pero Pablo vino a darle el valor a lo que significa la cruz de Cristo para cada uno de nosotros. Y nuestra pregunta sería: ¿por qué Pablo exalta el mensaje de la cruz si los problemas que estaba viviendo la iglesia en Corinto eran de diversos tipos y eran muy malos los problemas que estaban viviendo? La Biblia nos muestra en 1 Corintios que cuando comienza la carta, Pablo saluda a la iglesia, también da gracias, pero lo tercero que él hace es exaltar el mensaje de la cruz. Y vamos a ver por qué razón él lo hizo. En 5 principios vamos a hablar acerca del mensaje de la cruz. Primer principio: el evangelio de la cruz. La cruz es ese objeto especial que tiene un significado y un mensaje profundo para cada una de nuestras vidas. La cruz de Cristo no solamente nos muestra que somos salvados por Cristo, sino que la cruz representa y nos muestra a cada uno de nosotros lo peor que tenemos. La cruz tiene el poder de mostrar lo peor del hombre, pero tiene el poder también de mostrar lo mejor de Dios. Es interesante esta afirmación debido a que en 1 Corintios capítulo 1 del versículo 17 al 31 Pablo habla acerca de 2 temas. El primero es la necedad humana y el segundo es la sabiduría divina. Cuando habla de la sabiduría divina, Pablo lo deja ver como algo que sobrepasa en gran medida la sabiduría humana. Coloca varios ejemplos para dar a entender que lo más importante siempre será la sabiduría divina, y esa es la sabiduría que nosotros debemos apropiar en nuestra vida. Pablo dice que el mensaje de la cruz es poder de Dios para nosotros. No es de extrañar que en muchas ocasiones él muestre la importancia de la cruz, y más precisamente en una frase que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2.
a Jesucristo y el crucificado. Ese era el centro del mensaje de Pablo. Pero ahora, el mensaje de la cruz también debe ser el centro de nuestra predicación. Es lo más importante y eso debemos darle relevancia, debemos darle importancia al mensaje que encontramos en la cruz de Cristo. Pablo sabía que si colocaba el mensaje de la cruz en el centro, lo demás iba a ser fructífero, porque lo principal del Evangelio es presentar a Cristo Jesús. Si Cristo Jesús es el centro, entonces cualquier cosa que pueda estar viviendo la raza humana puede tener solución, solamente porque Cristo ha de estar en el centro. Este es el primer principio importante que podemos mirar. Y algo interesante que podemos ver también en este mensaje, y es que Pablo dice que fue enviado no para bautizar, sino para predicar el Evangelio de la cruz. Y muchas personas pueden decir, bueno, si Pablo dice eso, pues nosotros tampoco vamos a hacer lo mismo. Pero resulta que la palabra enviado significa o viene de una raíz griega que es apostelo, que quiere decir que viene de la misma raíz de la palabra apóstol. Un apóstol es alguien que es enviado a cumplir una misión. Y las palabras de Pablo cuando habla acerca del bautismo se refieren a la misión que él también debe cumplir. Dios le envió a una misión y era presentar la cruz, presentar el mensaje de la cruz, y lo demás vendría entonces por añadidura. Segundo principio. Hay algo importante que podemos mirar. El versículo dice que hay necedad para los que perecen. ¿Dónde podemos ver eso? Vamos a ir a la Biblia, en 1 Corintios, el capítulo número 1, versículos 20 y 21, dice de la siguiente forma: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y continúa diciendo el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para muchas personas, el mensaje de la cruz puede ser un mensaje de locura, no tiene sentido, pero para lo que ellos no tiene sentido, para Dios sí tiene sentido. Entonces hay dos paralelos: la necedad humana y la sabiduría divina. El plan de amor de Dios, de redención, viene a través de la sabiduría divina para cada uno de nosotros. Y afirma Pablo que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero es una bendición para aquellos que deciden aceptarla en sus vidas y corazones. Y agrega en el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y el versículo 24 termina diciendo, mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué el mensaje de la cruz tiene importancia? Porque Cristo es lo principal. Cristo tiene el poder para salvar, pero también Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Y al estar Cristo en el centro, entonces todo tiene sentido, si Cristo está en el centro. En ese tiempo había mucha gente que se enorgullecía de su supuesto conocimiento, sabiduría y sofisticación también cultural. Pero entonces Pablo viene a hablar acerca de un judío galileo llamado Jesús de Nazaret, por el que se había crucificado para el perdón de todos, y la gente no entendía ese mensaje. No podían concebir en su mente que un judío galileo que había muerto en la cruz por los pecados de todos viniera ahora a ser el personaje más importante. Pero saben, esto nos demuestra que aunque la gente no lo entendiera y hubiese oposición de un lado de los judíos y de los gentiles, la palabra de Dios debe predicarse, aunque hay oposición. Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad, sin importar que haya oposición. Siempre habrán desafíos, pero el Señor nos invita a predicar la palabra, predicarla, y nosotros debemos estar preparados para ser utilizados por Dios
para llegar a esas personas donde quiera que estén, incluso en lugares tan malos o incluso peores que Corinto. Miren todo este contexto en el cual Pablo tenía que predicar. Fue muy difícil, pero él lo hizo y Dios encontró esas personas que tenían un corazón dispuesto para aceptarle en sus vidas. Tercer principio: poder para quienes están siendo salvados. Cuando el versículo 18 dice, voy a leerlo nuevamente, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Hay algo interesante, y es que cuando dice a los que se salvan, en la palabra griega quiere decir, la traducción en español en realidad no sería a los que se salvan, sino a los que están siendo salvados. O sea, cuando nosotros miramos el mensaje de la cruz, estamos siendo salvados por Cristo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, podemos mirar que ese mensaje de la cruz depende de cómo se mire. Es una locura para quienes se rebelan contra Dios, pero es poder para quienes anhelan su salvación. Vamos a leer un texto. Colosenses capítulo 1, versículo 20. La palabra de Dios nos trae un mensaje importante para nuestras vidas. Por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El propósito de la cruz es hacer reconciliación entre Dios y los hombres. Y podemos verlo a través de este versículo, Colosenses capítulo 1, versículo 20. ¿Qué logró Jesús por nosotros en la cruz? Logró hacer la paz para con Dios, para que nosotros podamos acceder a la salvación. Es necesario evitar en muchas ocasiones nuestra palabrería, porque a veces nuestra sabiduría de palabras oculta el mensaje o puede incluso anular la eficacia de la cruz de Cristo. Hay que tener cuidado con nuestras palabras, que nuestros discursos no se lleven todo el crédito, sino que lo más importante sea el mensaje que estamos compartiendo, el mensaje de la cruz. La cruz, que es tan contraria a la sabiduría humana, revela cuán necia es realmente la sabiduría humana. En nosotros no hay méritos, pero en Cristo hay méritos que nos pueden hacer salvos, porque debemos recordar que la salvación proviene solamente de Dios. Pablo está diciéndonos a través de este versículo de 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que estamos siendo salvados. Es decir, no nos estamos salvando nosotros mismos, sino que nuestra salvación tiene una fuente externa. La salvación solo puede ser concedida como un regalo de gracia para todos los pecadores. Y ese es el regalo que recibimos por medio de Dios. Dios salva a los que realmente creen en Él. Por eso el llamado es a creer, porque es un don gratuito que recibimos de nuestro Padre Celestial. Cuarto principio: un Mesías crucificado. ¿Cómo podemos observar la idea de que la cruz representa ese lugar donde el Mesías fue crucificado? Voy a leer un apartado muy importante que nos dice la lección. La cruz, la idea de que Dios el Mesías fuera crucificado, no era una señal que los judíos esperaran. Tampoco era el tipo de sabiduría que los griegos deseaban. Iba en contra de las expectativas de los dos lados, ni de judíos ni de griegos. Pero entonces podemos ver que lo importante del tema de Jesús crucificado, del Mesías crucificado, es que Pablo dice que Cristo lo envió a predicar el Evangelio. Por eso proclamaba el mensaje de un Mesías crucificado. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Quiero compartirlo con ustedes. 1 Corintios 1, 23 dice de la siguiente manera: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ninguno de los dos bandos quería aceptarlo. Pero entonces podemos, aunque la idea de ellos sea un poco extraña y no querían aceptarla, la verdad era que el Mesías no había venido a conquistar Israel para liberarnos de los romanos, sino que Cristo Jesús, el Mesías crucificado, había venido a libertarnos de algo mucho más grande, el pecado.
Por eso el plan de redención se basa en la idea de la cruz y se consolida en eso para que nosotros podamos acceder entonces a la salvación. Vamos a leer un versículo que se encuentra en Hechos, el capítulo 13, el versículo 26, 38 y el versículo 47. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Versículo 38. Sabed pues esto, hermanos varones, que por medio de él se os pronuncia o anuncia perdón de pecados. Y dice el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Amén. Este significado de la cruz nos enseña entonces que el Mesías crucificado es el centro. Se proclamaba un mensaje, el Mesías crucificado. Y Pablo entonces habla acerca de la excelencia de la palabra o de la sabiduría. Eso lo encontramos en 1 Corintios 2, 1. Pero también un Mesías crucificado era algo totalmente inesperado, tanto para judíos como para griegos. Pero eso que fue inesperado fue la respuesta que estábamos necesitando. El recibir ese regalo a través de la salvación es un don que recibimos por medio de nuestro Dios. El Mesías crucificado nos muestra la claridad del plan de la salvación para que tú y yo podamos acceder a la vida eterna. Y quinto principio, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Vamos a analizar los dos versículos y lo que los dos nos dicen acerca de Cristo, poder y sabiduría de Dios. El primer texto es nuestro versículo de memorizar. 1 Corintios 1:18 dice, pero los que se salvan, literalmente quienes están siendo salvados, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Pero luego dice 1 Corintios 1:24, pero para los llamados, Cristo es el poder de Dios. ¿Qué significa esto? Que Cristo es el poder de Dios en el sentido de que Él tiene poder para salvar a las personas de sus pecados. Pero ojo, puede salvar a aquellos que creen. Los que son llamados, y los que se salvan son aquellos que hacen parte de un mismo grupo. Aquellos que aceptan y alcanzan la salvación por medio del Evangelio, que es el poder de Dios. Y luego dice, Cristo no solo es el poder, sino también la sabiduría de Dios. Esto significa que a través de Cristo, Dios enfrentó y resolvió el problema del pecado. Un problema que la sabiduría humana no podía solucionar, sino solamente la sabiduría divina. La sabiduría de este mundo es incapaz de hacer que las personas conozcan a Dios. Por el contrario, a través de Cristo nos hacemos sabios para la salvación. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo número 15. Porque la palabra de Dios nos puede hacer sabios para la salvación que es solamente en Cristo Jesús. Y podemos mirar finalmente que en 1 Corintios, el capítulo 24 al 29, se nos da un mensaje. Que Dios no es tan sabio, ¿verdad? Dios es tan sabio que nos dice que no nos jaltemos por nuestra propia sabiduría, pues es vana, débil, insensata, pero el poder de Dios es grande. Esto no significa que Dios no sea débil o necio. Esto no significa que Dios sea débil o necio, sino que es simplemente una expresión que muestra cómo el poder y la sabiduría de Dios superan con creces todo lo humano. Quiero invitarte, querido amigo, en este día, en este momento, a poder aceptar la invitación de Dios, a recibir el regalo que recibimos a través del mensaje de la cruz. Y si tú lo quieres recibir y aceptarlo, apropiarlo en tu vida, quiero invitarte a que puedas escribir aquí en el chat, yo quiero recibir el mensaje de la cruz. Y vamos a orar para finalizar con este mensaje. Querido Dios, te damos las gracias por la salvación que recibimos solamente por gracia, por amor, para el perdón de todos nuestros pecados. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a guardar este mensaje en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Que el Señor te bendiga grandemente. Fue un placer para mí compartir contigo la palabra de Dios. Dale like a este video si te gustó, compártelo con alguien más y recuerda, no pediste este video, pero Dios te envió este mensaje. Bendiciones.